una versión muy perversa. Digamos, antes existía lo que se llamaba la utopía. Hay un libro de Tomás Moro que se llama La isla de la utopía. El engaño tiene poder, pero la verdad tiene autoridad. Vamos a hablar un poco de cuáles son los poderes que hoy tienen todas estas fuerzas de manipulación del lenguaje. De dónde se aferran, desde dónde se logran imponer hacia nosotros, qué métodos, qué estrategias tienen, qué palabras, especialmente ahí, qué palabras se están utilizando y cómo tiene poder hoy el engaño y la mentira y toda esta manipulación, pero también cuál es la autoridad de la verdad y cómo podemos nosotros ser inmunes a esto y contestar, responder y resistir frente a todo esto. Lenin, un dictador, hablando un poco y iniciando siempre como con todos estos dictadores totalitarios terribles, Lenin tenía una frase muy famosa que decía, contra los cuerpos, la violencia, contra las almas, la mentira. Esa era la estrategia de Lenin en su dictadura, comunista. Y aquí es muy interesante porque evidentemente esta gente cuando se institucionaliza sabe que necesita de la mentira para sobrevivir. El totalitarismo no puede sobrevivir sin la mentira. La mentira le asegura la supervivencia. Pero entonces la verdad es aquella que lo desestabiliza. Por eso la verdad tiene autoridad. Y hablaremos de todo eso. ¿Cuáles son los poderes que hoy tiene la mentira y toda esta manipulación del lenguaje y el relativismo y todo eso? Está presente en los medios de comunicación, está presente en las redes sociales, está presente en grandes instituciones internacionales, está presente hasta en la educación de tus hijos. Y esto es lo que es importante que debes saber. ¿Desde dónde viene todo esto? Muchas veces de instituciones internacionales o transnacionales que dictan estándares, que dictan plataformas, metodologías, protocolos, y a partir de todos estos protocolos se van imponiendo de manera muy sutil por mecanismos como leyes blandas que le llaman, resoluciones que van entrando a los países y que van institucionalizándose en cada uno de los países sin que muchos de los ciudadanos adviertan, sin que los ciudadanos hayan votado por esas personas para que definan o diseñen todos estos contenidos y especialmente sin que se pueda respetar o proteger la soberanía de estos países o la identidad cultural mejor de todos estos países. Esto es un fenómeno que está sucediendo y esto es un fenómeno del que se ha hablado muchísimo con la idea del globalismo, con la idea de la colonización ideológica y todo esto. Y básicamente un fenómeno muy grande que hoy tiene muchísima injerencia y todavía tiene muchísimo poder es la idea de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es una especie de acuerdo que se hizo entre un grupo de, en teoría, expertos por los que nadie votó, que nadie escogió, que son ajenos a los instrumentos de elección que tienen los países. Y estos hombres definieron para todo el mundo, para el universo, o sea, como una especie de maestros superiores que dominan la Tierra, una serie de objetivos estratégicos, o sea, todos tienen que orientarse a estos objetivos estratégicos y es lo que se llaman los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y son un mundo de objetivos que en general parecen bastante bonitos e inofensivos, pero que solamente quien empieza a entrenarse y a adecuarse y darse cuenta que las palabras pueden ser víctimas de todo esto que ya hemos hablado, todo este proceso de manipulación del lenguaje, puede descubrir que detrás del ropaje que tiene todo esto existen muchas trampas, muchos caballos de Troya, o como dice el libro del Apocalipsis, tienes nombre como de quien vive, pero por dentro estás muerto. Tienen nombres espectaculares que se ponen, etcétera, pero por dentro esconden siempre trampas y hay que advertirlas. Yo quisiera hablar un poco primero de esto de la Agenda 2030 porque de ahí se desprende todo. Y hay una serie de palabras, términos que hay en este fenómeno de la Agenda 2030 que han hecho muchísimo daño. Hay unas muy famosas que se conocen fácilmente y que a muchos les cuesta darse cuenta de la trampa que tienen. Si te hablan, por ejemplo, de derechos sexuales y reproductivos, eso es un concepto que parece muy amable. ¿Quién no quisiera hablar de derechos? El lema de la OEA, por ejemplo, es más derechos para más gente. ¿Qué de problemático podría tener hablar de derechos si antes eso es bueno? Bueno, el problema es que entre más derechos hacemos, empezamos a generar, como en la moneda, un fenómeno inflacionario. Si todo es derecho, nada es derecho. Y los derechos importantes empiezan a perder su valor porque ya derecho es cualquier cosa. Si yo digo que tienes derecho a verte un partido de fútbol, si yo digo que tienes derecho al agua, al aire, a lo que sea, llega un punto en lo que todo es derecho y entonces pues nada lo es y empieza a convertirse en un problema. Pero más allá de eso, la idea de derechos sexuales y reproductivos es una especie de eufemismo, si se quiere, o término
talismán que te permite a partir de ahí introducir toda una agenda que es bastante peligrosa. En el caso de la ONU, por ejemplo, ha tenido una serie de conferencias, la del Cairo, la de Nairobi, la de Tokio, varias conferencias donde la ONU empieza a hablar de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Tiene algo que se llama el CEDAW, que es el Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer, y ese Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que suena muy lindo el nombre, se dedica a darle recomendaciones a todos los países, básicamente donde de manera muy sutil les exige a que legalicen el aborto. Entonces, detrás de toda esa idea de derechos sexuales y reproductivos te encuentras con eso. Es interesante porque en nuestro país, en Colombia, por ejemplo, nos pasó con los acuerdos de paz. Entonces tuvimos en épocas del presidente Juan Manuel Santos una especie de plebiscito donde elegíamos si estábamos de acuerdo con un acuerdo de paz que hubo entre el Estado y las guerrillas, especialmente la guerrilla de las FARC. Y dentro de todo eso se hablaba de incorporar todas las recomendaciones del CEDAW. Y cuando uno iba a ver las recomendaciones del CEDAW era básicamente la ampliación y legalización del aborto. Entonces uno ahí empezaba a decir que tiene que ver la legalización del aborto con un acuerdo con una guerrilla que está en el monte y que antes hace abortos y obliga a las mujeres a hacer abortos, etc. Pues todo esto era una estrategia de, dentro de un disfraz muy bonito, ir metiendo caballos de Troya, y eso empezó a suceder. Menos mal, pues la ciudadanía pues rechazó todo eso, aunque lo lograron imponer ya de otra manera, pues en fin, pero ha sido toda una guerra. Esto sucede. Y esto sucede por fenómenos que se llaman leyes blandas, que son resoluciones internacionales que entran a los países como recomendaciones o estándares y luego en las leyes se empiezan a incorporar y en las sentencias judiciales. Eso pasa. Derechos sexuales y reproductivos es una que es bastante peligrosa y es una manera especialmente de introducir políticas como el aborto, la ideología de género y otras. La idea de desarrollo sostenible, por ejemplo, que es una idea que parece muy saludable y muy buena, pero a partir del desarrollo sostenible te meten, digamos, muchas veces toda la agenda climática, y dentro de la agenda climática que hay muchas cosas muy valiosas y buenas, como todas las ideas del ecologismo. Benedicto XVI y muchos, digamos, han celebrado la idea del ecologismo por protección de la naturaleza, respeto de la casa común, etcétera, que frente a eso hay mucha ignorancia y hay mucho que se puede hacer y mucho que se podría proteger todavía, digamos, y hacerle frente a los fenómenos climáticos. Todo eso siendo cierto, es verdad que también existe una especie de alarmismo climático, una especie de nuevo apocalipsis, o sea, gente que básicamente dice que el mundo en cuestión de 10 años se va a acabar porque se va a subir la temperatura a 4 grados y entonces a partir de ese aumento de la temperatura del planeta prácticamente la Tierra va a ser inhóspita. Y hace poco una congresista de los Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, propuso un proyecto de ley súper inmenso, gigante, que se llamó el Green New Deal, que era una cantidad de despilfarro de dinero en temas de agenda climática, pero también en agenda política de ella. Y cuando le preguntaron por qué quería meter eso tan costoso y tanta plata, ella dijo: el mundo se va a acabar en 12 años y ustedes me están preguntando a mí cuánta plata hay que gastarse. Es una forma de manipulación y de manipulación del lenguaje tremenda, o sea, te está extorsionando a partir del pánico. Y todo esto al final con palabras muy bonitas, como desarrollo sostenible, donde a partir de ahí, básicamente el ser humano es el culpable de todos los males del mundo, etcétera, etcétera. Y tienen toda una especie de trasfondo de ideas bastante, de un contenido muy ideológico, y hay personas muy famosas como esta niña Greta Thunberg, que básicamente extorsiona emocionalmente a la gente con que cómo es posible que ustedes a nosotros nos estén dejando este mundo, etcétera. Entonces, aprueben los acuerdos de París, aprueben no sé qué. Cosas concretas que son políticas públicas que puedes estar de acuerdo o no con ellas, pero que al final todo este discurso lo que te hace es obligarte a estar de acuerdo con ellas. Otros términos como la igualdad de género, por ejemplo, que suenan muy bien, quién no quisiera la igualdad, etcétera, pero a partir de la igualdad de género es la forma de no hablar de términos de, por ejemplo, igualdad ante la ley o de oportunidades o derechos del hombre y la mujer, sino más bien, qué sé yo, por una parte uniformar a la sociedad, y por otra parte, cuando hablan de género, ya no se refieren solo a la mujer, sino a los 128 géneros que cada día se inventan uno nuevo y otro más. Entonces, no es un tema solamente de protección de la mujer, por el contrario, lo que están haciendo con estas agendas de supuesta igualdad de género es introducir toda una clase de políticas públicas orientadas hacia el engaño y hacia lo que muchas veces se ha llamado con toda razón la ideología de género.
Hay términos hasta bonitos como la inclusión, quien no quisiera hablar de inclusión, qué palabra tan linda, pero en medio de todo el tema de la inclusión también entonces se empieza, y hoy en día hay un término a partir del rechazo a esto, que se le llama inclusión forzada. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay todo un debate sobre el DEI, que es básicamente la inclusión de personas que han sido históricamente discriminadas o que tienen puntos de interseccionalidad, porque, qué sé yo, ¿qué son los puntos de interseccionalidad? Entre más puntos de población víctima tengas, entonces más posibilidades de estar incluido en cuotas y discriminación positiva. Hay personas que hay que incluirlas en estructuras porque es que han sido discriminadas, etcétera. Y todo eso es terrible porque llega un punto en el que lo que al final termina sufriendo es la meritocracia. La gente no es contratada para un empleo o para una labor por su mérito, sino por su punto de interseccionalidad, por cuánto ha sido su población víctima de qué. A partir de ahí entonces empiezas a escoger gente. Y eso es terrible porque hay cosas que son vitales. Por ejemplo, ¿quién quisiera montarse a un avión si le dijeran que el piloto fue contratado porque cumplía unas cuotas de discriminación? No, nadie se quiere montar a un avión así. La gente quiere montarse a un avión sabiendo que el piloto es muy buen piloto. Entonces, aplique eso al resto de la sociedad y te empiezas a dar cuenta que hay una especie de injusticia por no atender el mérito y la excelencia para las labores a las que nos servimos como sociedad. Entonces, la inclusión puede ser peligrosa, aunque sea una palabra muy bonita. La idea de empoderamiento, entonces, con la idea del empoderamiento son palabras bonitas que para talismanes que sirven luego para, al final del día, simplemente favorecerá a unas poblaciones sobre otras. Entonces la población discriminada hay que empoderarla y entonces vamos a privilegiar políticas públicas hacia ciertas minorías en desprestigio, digamos, o en rechazo de todas las demás, y eso termina siendo una forma también de discriminación y una forma también de aislar a unos sobre otros. La idea de diversidad, por ejemplo, que es una palabra hasta bonita, que no tiene nada de malo, pero entonces a partir de la diversidad pasa lo mismo. Entonces la diversidad por la diversidad, y llega un punto en el que y si, qué sé yo, y si en un trabajo los que alcanzaron el mérito son parecidos todos, entonces no se les puede contratar. Entonces el que sacó menor puntuación pero es más diverso, entonces ese sí, etcétera. Es toda una especie de andamiaje ideológico que se le va metiendo a las empresas, a las instituciones, a los colegios, etcétera, etcétera, y van haciendo muchísimo daño porque alteran el mérito, la capacidad de conquistar las cosas por mérito. Y al final también es una forma de insultar a estas poblaciones, porque le están diciendo, oye, tú no eres capaz por ti solo, nos toca privilegiarte dándote el puesto que otro se merecía. Y entonces le estás impidiendo a la persona superarse, le estás impidiendo a la persona aspirar a cosas mayores, a ser excelente, porque se está diciendo, no, pues es que toca incluir a la mujer, toca hacer parte de la mujer, las cuotas de género, etcétera, donde la mujer esté, que estaría muy bien que las mujeres estén y estén presentes, pero que la mujer llegue ahí por su propio mérito y no por el hecho de ser mujer, porque si llega por el hecho de ser mujer, se le está insultando, se le está diciendo que no es capaz, sino que solo se le incluyó pues porque había que cumplir una regla, una cuota de género, y eso es insultante. Otros términos como la gobernanza global, y entonces cuando se habla de gobernanza global, eso es un término muy famoso hoy en instituciones como el Foro Económico Mundial y otras, que básicamente creen que al principio es como una especie de cooperación entre grandes instituciones y países en favor de la humanidad, de la paz, de lo que sea, pero en el fondo, en realidad son estrategias en las que los países ceden su identidad cultural, sus espacios, sus fronteras, su soberanía, etcétera, y terminan rindiendo su identidad cultural a las políticas públicas que dan instituciones por las que nadie vota, por las que nadie, digamos que al final ni siquiera nadie conoce. Todo esto al final termina teniendo muchísimo impacto. La Agenda 2030 tiene toda esta estrategia, o sea, está hecha, diseñada especialmente para eso, para llegar e ir transformando la cultura, para neutralizar, para hacer grises, hacer, digamos, planas las culturas de todos, que todos los países del mundo se adecúen a nuestros objetivos estratégicos. Luego eso empieza a implantarse con toda esta serie de discursos. Empiezas a verlo en los medios de comunicación. Entonces los medios de comunicación empiezan a hablarte con términos como decisión histórica, por ejemplo. Eso es una expresión muy famosa. Todos ese tipo de términos que usan los medios de comunicación están en función de
ir recibiendo todo este andamiaje ideológico. Entonces, decisión histórica, fallo histórico, la Corte Constitucional acaba de permitir el aborto hasta el 6º mes libre en Colombia, por ejemplo, y los medios de comunicación empiezan a participar de todo eso. Luego también está en las redes sociales y empiezas a ver una cantidad de fenómenos en TikTok y en Instagram y en redes sociales de todo tipo a partir de esto, a partir de tendencias de moda, a partir de, por ejemplo, series de televisión, de Netflix, películas que empiezan a hablarte de todo eso y empiezan a normalizar conductas. Entonces hay frases como normalicemos tal cosa, normalicemos que se pueda tal cosa y tal cosa, normalicemos que lo que sea. Y eso empieza a influir muchísimo en las redes sociales. Ese tipo de términos como normalicemos tal cosa. Y en el fondo, si hay algo que tienes que normalizarlo, pregúntate por qué antes no estaba normalizado. Puede ser que es que no es normal. Y también en la educación de tus hijos. Y entonces hoy hay toda una corriente, digamos, institucional, ideológica bastante perversa, que es la llamada educación sexual integral. Eso suena hermoso. Educación sexual integral, pues eso es una cosa que todo padre desearía que su hijo tuviera, que su sexualidad estuviera, digamos, integrada, o sea, que estuviera integrada a su afectividad, a su madurez, que creciera y se desarrollara plenamente. Pero nada tiene que ver con esto. Cuando empiezas a dar cuenta, y lo hemos hecho nosotros, acá en Colombia, por ejemplo, una institución que se dedica a hacer abortos, sacó algo que se llama Proyecto Valiente. Y Proyecto Valiente fue un proyecto de educación sexual en municipios muy vulnerables, donde en colegios muy pobres iban y les enseñaban educación supuestamente sexual, y el contenido de ese documento decía que era para niños entre los 6 y los 9 años, y cuando veías las cartillas de estos documentos te das cuenta que les hablaban del pañuelo verde, de la promoción del aborto, de introducirse al feminismo, de cuántos géneros existen, que el amor es amor. Esas palabras como el amor es amor básicamente no significan nada, porque si el amor es amor, entonces el amor es cualquier cosa. O sea, sería tautológico. No es que el cielo es azul porque el mar es azul y el mar es azul porque el cielo es azul. Eso no significa nada. ¿Pero qué? Son palabras talismanes, son eufemismos que te van llevando siempre hacia adoptar unas corrientes ideológicas, y lo hacen sabiendo que en los niños especialmente la imaginación tiene muchísimo poder. Así como tiene mucho poder contarle una historia a un niño y mostrarle, qué sé yo, el llamado al niño de ser héroe, el llamado de la niña a sentirse una princesa, etcétera. Ellos empiezan a decirle también todo eso, pero en función de lo que se llama el unicornio de género. Entonces, como tiene una cosa su orientación sexual, otra su identidad de género, otra el sexo asignado al nacer, otra no sé qué, y empiezan a deconstruirlos a los niños. Todo ese andamiaje ideológico del que hablábamos antes, la deconstrucción y todo eso, lo hacen en versión para niños, lo hacen en versión para jóvenes y adolescentes en las redes sociales, y lo hacen en versión para la opinión pública dentro de los medios de comunicación. Y lo que a nosotros nos corresponde es entender que sí, el engaño tiene mucho poder porque domina muchas de todas estas estructuras, pero hay algo mucho más poderoso que todo eso, y es la verdad. Y la verdad puede no tener poder, pero no lo necesita, porque la verdad tiene otra cosa que se llama autoridad. Los romanos distinguían entre potestas y autoritas. Potestad es algo que le delegan a alguien, como si yo soy, qué sé yo, presidente y designo a alguien ministro, yo le di una potestad. Usted ahora es el ministro de Hacienda. Eso es potestad. Alguien te hace poderoso, alguien te da una potestad. Y hay gente que se lo consigue por dinero, porque los escogen, porque ascienden, etcétera, por élites que se escogen entre ellos, etcétera. Eso se llama poder, potestad. Pero hay otra cosa que es la autoridad. Y la autoridad es un saber que todos reconocen. Es una integridad moral que todos reconocen. Y esa es la manera como describían a Jesucristo, por ejemplo. Los fariseos decían qué clase, y los judíos y los demás decían qué clase de autoridad la que tiene este hombre, con qué autoridad habla este hombre. En griego, exousia, esa autoridad. El poder de Jesucristo no era una potestad que alguien le daba, era exousia, o sea, era una autoridad que venía de él. Por eso el Señor dice: mi reino no procede de este mundo. Nadie de los que están acá me da poder a mí. Es un poder que es del cielo, es la autoridad de la verdad. Y esto lo explica la iglesia diciendo, así como Sócrates no fue gobernante, no tuvo ningún poder, pero tuvo el poder de la verdad. Y dijo, y esto es muy importante en su diálogo, él dice, antes sufrir una injusticia que cometerla, y efectivamente dio su vida cuando lo mandaron a consumir veneno y murió por decir la verdad. Le pasó a Jesucristo cuando enfrentó a un poder, la potestad de Poncio Pilato, lo miró a los ojos y Poncio Pilato le decía la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿La verdad qué es?
Y lo que no sabía Poncio Pilato es que estaba mirando a la verdad a los ojos. La verdad es persona, dice Jesús. Y la verdad es la adecuación de la mente a la realidad, dice Aristóteles. O sea, es aferrarse a la realidad. Y no hay nada más poderoso contra cualquier sistema, cualquier poder totalitario, nos lo demostró ahí Jesús, que decir la verdad. Por eso decimos que por la verdad murió Cristo. Él mismo lo dijo, yo he venido aquí a ser testigo de la verdad. Testigo en latín significa martiria, o sea, vine aquí a dar la vida por la verdad. Esos que están dispuestos a perderlo todo, diciendo la verdad, son los que en verdad transforman el mundo. Y por eso el mundo conoce más a seres humanos como Sócrates, como Jesucristo el Señor, como Tomás Moro, por ejemplo, que le dijo la verdad a Guillermo VIII. Mucho más a Tomás Moro que a Guillermo VIII. Mucho más a Jesucristo que a Poncio Pilato. Mucho más a Sócrates que a los que lo condenaron. Porque ese que dice la verdad, al final siempre triunfa. La verdad nunca pierde. Y esa es la clave. Por eso el engaño podrá tener poder, lo podrá tener hoy, pero la verdad tiene autoridad. La victoria siempre, en el largo plazo, le va a corresponder a la verdad. Y por eso la verdad también va a vencer al relativismo. Y con esto te invitamos, y esta es la clave, especialmente te invito, a un curso que hemos diseñado, parte de todo un grupo de cursos que hemos hecho sobre relativismo, sobre la dictadura del relativismo, que es un fenómeno que se está imponiendo con mucha fuerza en todo el mundo y hoy en día mucha gente con el deseo de ser buenos, de ser tolerantes, muchos decimos que tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, que la verdad es relativa y muchos seres humanos víctimas de toda esta presión ideológica y toda esta manipulación del lenguaje asumen y reciben como suyos todo este engaño, toda esta manipulación y el relativismo es una forma de manipulación del ser humano, del lenguaje. ¿Para qué? Para hacerlo sin criterio, para quitarle la capacidad de adecuarse a la realidad y conocerla. Y por eso tenemos que entrenarnos, por eso tenemos que estudiar mucho de esto. Y por eso en Conciudadanos hicimos un curso que se llama La dictadura del relativismo, al que le hemos dedicado mucho esfuerzo, porque pensamos que es un gran antídoto para ser inmune a toda la manipulación mediática e ideológica de la Agenda 2030 y todo lo demás. Para eso te invitamos a que hagas parte, y no solo de ese, sino de otros cursos también dedicados a los hijos, a la educación de tus hijos, a formarlos, a ser el defensor de tus hijos y otros cursos más. Por eso te invito a que busques este paquete de cursos que acabamos de sacar, que se llama Guardianes de la Verdad. Este paquete de cursos está diseñado para que tú, padre de familia, cuides a tus hijos, para que tú, joven, sepas argumentar sobre el relativismo, para que tú, donde sea que estés, seas inmune a toda esta embestida ideológica. No te lo puedes perder, no te quedes sin acceder a ese curso que con toda seguridad te va a cambiar la vida y te va a dar las herramientas que necesitas para sobrevivir a esta guerra cultural en la que estamos. Muchas gracias por escucharnos. Dios te bendiga. Versión muy perversa. Antes existía lo que se llamaba la utopía. Hay un libro de Tomás